4 etapas que vimos en la parte práctica de manera detallada. ¿Qué recordamos de la vasoconstricción, jóvenes? ¿Qué recordamos de la vasoconstricción? Era una etapa bastante rápida, muy puntual, para evitar la pérdida de sangre ante lesiones pequeñas. ¿Qué liberábamos en esta etapa? Endotelinas. ¿Cuál era la molécula? Liberábamos endotelinas. Las endotelinas tenían una función dual. Esa función dual estaba representada principalmente por una vasoconstricción, ¿sí? Una vasoconstricción, la cual iba a actuar sobre las células lisas, ¿no? Músculo liso, por ejemplo, músculo liso vascular. Pero al mismo tiempo, estas endotelinas, ¿qué es lo que podían producir? Promover la liberación de prostaciclina u óxido nítrico, quienes van a ser agentes vasodilatadores. La vasodilatación tenía una finalidad, que estos componentes se congestionen, que todo lo que se encontraba en la sangre se congestione. Teníamos el ejemplo del tráfico. Normalmente cuando generamos vasoconstricción, antes de esa porción podía generarse una congestión, ¿no? Como una gran dilatación. Luego de ello hablábamos de la hemostasia primaria. ¿Quién era el protagonista en la hemostasia primaria, jóvenes? Plaquetas. Las plaquetas. Teníamos que formar un tapón plaquetario. Este tapón plaquetario viene a ser una forma incipiente de evitar la pérdida de sangre ante lesiones grandes. ¿Por qué razón? Porque el tapón plaquetario puede desprenderse fácilmente. Si por ejemplo yo en este momento tengo una herida, se va a producir la vasoconstricción, se va a formar el tapón plaquetario. Pero de repente cuando yo empiezo a realizar movimientos o la sangre empieza a fluir con mayor fuerza, ese tapón plaquetario se desprende, es muy inestable. Pero a pesar de ello va a ser muy importante para que posteriormente se dé la hemostasia secundaria. Entonces, en la hemostasia primaria, estas plaquetas pasaban también por 3 etapas: adhesión, activación y agregación plaquetaria. Por ejemplo, ¿qué recordábamos de la adhesión plaquetaria, jóvenes? Que se unía de forma directa al colágeno, pero era mucho más resistente cuando utilizaba al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand va a ser un mediador que le genere una mejor adhesión, una mejor estabilidad. Una vez que esta plaqueta ya se ha adherido, ¿qué es lo que seguía? Que se pueda activar. Y en este caso, la activación va a ser mediada por una enzima. La enzima es la ciclooxigenasa del tipo 1. Esta ciclooxigenasa 1 produce tromboxano A2. Entonces, este tromboxano A2 es una señal, al igual que el ADP. Ustedes recuerdan que en la parte práctica hablábamos de la aspirina, ¿sí? Y creo que en ambos grupos les comenté que la aspirina es un AINE, ¿sí? Los AINES inactivan a la ciclooxigenasa. Entonces, cuando yo administro un AINE, ¿va a producir tromboxano A2 mi plaqueta? No, entonces todos los AINES tienen actividad antiagregante plaquetaria. La aspirina es un AINE que también tiene esa actividad. ¿Se entiende? Entonces, los AINES y la aspirina van a inactivar a la ciclooxigenasa 1 y pueden impedir la producción de tromboxano A2. Entonces, vamos a ver la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa que vendría a ser la activación plaquetaria. Y finalmente tenemos la agregación plaquetaria. Las plaquetas se van a unir entre sí, pero utilizando como intermediario ¿a quién? Al fibrinógeno, el fibrinógeno. Una proteína que todavía va a ser soluble, una proteína que todavía no tiene mucha función más que unir estas plaquetas. Sin embargo, aquí podríamos hablar ya de la hemostasia secundaria, cuya única finalidad es activar diferentes secuencias enzimáticas para que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Esa es la finalidad de la hemostasia secundaria. Y este proceso de hemostasia secundaria se puede dar a través de la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? Secuencias enzimáticas, como si fuese un efecto dominó. Activamos un primer factor, este primer factor activa el segundo el tercero y así de manera consecutiva, ¿no? Entonces, la hemostasia secundaria tiene como finalidad formar mallas de fibrina, una proteína que ya va a ser insoluble y va a ser mucho más resistente. Entonces, aquí tenemos el gráfico, doctores, la vía intrínseca y la vía extrínseca.
¿Qué recordamos de la vía intrínseca, de la de azul? ¿Qué recordamos? Inicia con el factor Es la 12. vía más larga, se inicia con el factor 12. ¿Y cómo se activa el factor 12? Por cualquier contacto con cualquier sustancia extraña, incluso productos de la inflamación, productos que se generan luego de un traumatismo o entraban en contacto con sustancias extrañas, ¿no? Eso era la vía intrínseca. La vía extrínseca, ¿qué necesitaba? Factor tisular. ¿Dónde encontramos el factor tisular, jóvenes? En los tejidos. En los tejidos. Entonces, para que se active esta vía extrínseca, ¿qué necesito necesariamente? Una lesión, una herida. En sus compañeros de la mañana, ¿cuál de las dos vías se habrá activado? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? En su compañera, por ejemplo, en su brazo. Los dos. ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? Los dos. Inicialmente, la vía extrínseca, pero posteriormente podría también activarse la vía intrínseca. En el tubo de ensayo, ¿se podría activar la vía extrínseca, jóvenes? No. No, porque no tenemos a este factor tisular. Solamente tendríamos la posibilidad de activar la vía intrínseca y es lo que hemos evaluado. ¿Se entiende? Ok, y finalmente teníamos una vía que convergía. ¿Cuál era? La vía común, en el cual podíamos tener el factor 10, al factor 5 activado y ¿a quién más? Calcio. Al calcio. ¿Cómo denominábamos a este complejo? Complejo activador de quién? De la protrombina, ¿no? Complejo activador de la protrombina, cuya única finalidad de la trombina era activar el fibrinógeno en fibrina, pero adicionalmente debo comentarles algo, que este factor, ¿sí? Este factor puede ser muy importante, ese factor 2 que en ocasiones lo subestimamos, porque este factor 2 puede por sí solo activar al resto de factores de la coagulación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver qué otras proteínas puede activar esta trombina. ¿Qué podría ser este factor 2 activado? Podría activar de repente el factor 11, podría activar el factor 8, podría activar el factor 7 sin factor tisular, de manera directa. Puede activar el factor 5, puede, por ejemplo, activar a las plaquetas, puede activar a las células endoteliales, es decir, este factor 2 es muy importante. Por lo que este factor 2, si no se logra producir, lamentablemente no vamos a tener una adecuada hemostasia. ¿Se acuerdan qué fármaco inactivaba de forma directa a este factor? Dabigatran. ¿Se acuerdan? Dabigatran. Entonces el dabigatran puede tener un efecto anticoagulante mucho más selectivo, con menos efectos adversos. Y finalmente, jóvenes, aquí tenemos al último, que vendría a ser la resolución del coágulo, o llamado también fibrinolisis, el cual era mediado ¿por quién? Por la plasmina, ¿no? Plasminógeno es la forma inactiva. Pero la forma activa viene a ser justamente la plasmina. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Todo claro? Es prácticamente lo que hemos visto en la parte práctica. A esto vamos a recordar también las diferentes pruebas de laboratorio. Tenemos el tiempo de coagulación, que era una prueba inespecífica. Tenemos el tiempo de sangría, que es una prueba específica para la hemostasia primaria. Tenemos al TTPA, que evalúa la hemostasia secundaria, pero ¿qué evaluaba de la hemostasia secundaria? La vía intrínseca, la vía más larga. Y teníamos al tiempo de protrombina y al INR, que evaluaba ¿qué cosa? A la vía extrínseca. Pero ¿cuál de estas dos es más confiable? El INR, razón normalizada internacionalmente, ¿no? Valores entre 0.9 a 1.2. Y aquí tenemos la fórmula de cómo calcular ese INR. Jóvenes, no son los únicos anticoagulantes naturales que nosotros podríamos tener. También existen dos anticoagulantes naturales que podríamos destacar. Uno de ellos es la antitrombina 3. ¿Qué nos indica ese nombre, jóvenes? Antitrombina. Que va a inactivar al factor 2 activado. Y esa es una de sus funciones. Inactivar al factor 2 activado. Pero adicionalmente también tiene la capacidad de inactivar a los factores 10, 11, 12 y al factor 9. En orden, factor 2, factor 9, 10, 11 y 12. A todos estos factores activos los secuestra.
Entonces es un anticoagulante natural. Porque se imaginan, ¿qué pasaría si solamente tuviese coagulación? Jóvenes, estoy caminando y por casualidad me golpeo la mano. Se rompen vasos sanguíneos, coagulación. En todo momento, con cualquier actividad física, podría tener un efecto de hemostasia. Entonces no es bueno que haya demasiada actividad, ¿no? Porque podría generar trombosis. Y para eso están nuestros anticoagulantes naturales, ¿no? Como la antitrombina 3. Otro anticoagulante natural que podríamos destacar es la proteína C y proteína S, quienes inactivan al factor 5 y al factor 8 activado, ¿no? Son dos anticoagulantes que los debemos recordar. ¿Preguntas, dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver lo correspondiente a los fármacos. Muchos de los pacientes que acuden a la consulta, ¿sí? Muchos de ellos vienen con condiciones sistémicas. Y uno de esos pueden ser los pacientes anticoagulados. Pregunta, jóvenes, ¿se podrá realizar procedimientos quirúrgicos como una exodoncia en un consultorio a nivel ambulatorio? ¿O debo derivarlo al hospital a todos los pacientes? No. No, dijimos que en el seminario, en la revisión de artículos, dijimos de que sí se puede realizar. Pero lo que debo tomar en cuenta son medidas hemostáticas, consideraciones para poder realizar una adecuada atención. Estos pacientes que tienen terapia anticoagulante o antiagregante podrían ser pacientes con arritmias. Una arritmia severa es la fibrilación auricular. Si mi paciente dice, doctor, tengo fibrilación auricular, 90% de los casos reciben terapia anticoagulante o antiagregante. Igualmente, pacientes que tuvieron enfermedades isquémicas. Doctor, tuve un infarto, tuve un accidente cerebrovascular. Ojo, no existe el término derrame cerebral, mal llamado. ¿Sí? Accidente cerebrovascular es el término correcto, o ACV. Podríamos tener también pacientes con trombosis venosa profunda, pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas, ¿no? Como dijimos, hay pacientes que tienen defectos congénitos, donde estas válvulas son defectuosas y se tienen que reemplazar. O incluso por alguna condición patológica estas pierden la misma tonicidad y estos pueden ser reemplazados por válvulas. ¿Qué pasaría si esta válvula es metálica o es de plástico? ¿Qué pasaría con los factores de la coagulación? Hay uno, el factor 12, se activa y genera un trombo, ¿sí? Dijimos que el factor 12 se activaba en contacto con sustancias extrañas. Entonces vamos a ver el primer grupo de fármacos, como son los anticoagulantes. ¿Sí? A partir de ahora, sí, todo es nuevo. No hemos visto mucho de esto en la parte práctica. Primer anticoagulante que vamos a ver, heparina estándar. ¿Qué hace la heparina estándar? La heparina estándar, ¿sí? La heparina estándar va a potenciar a un anticoagulante natural, a la antitrombina de tipo 3, antitrombina 3. ¿Y por qué era importante la antitrombina 3, jóvenes? Lo acabamos de ver. ¿Por qué era importante la antitrombina 3? Porque la antitrombina 3 se lleva a ciertos factores de la coagulación. ¿A qué factores? A los que están en la vía común, la trombina, al factor 10, al factor 9, al factor 11 y al factor 12. A todos estos factores activos se los lleva consigo. ¿Nosotros tenemos heparina en el cuerpo? Sí. ¿Ustedes recuerdan unas células llamadas mastocitos? Los mastocitos tienen gránulos de histamina y también tienen gránulos de heparina. Entonces yo tengo una heparina endógena que siempre está estimulando a esta antitrombina 3 para que cumpla esa función anticoagulante. Y también se ha logrado sintetizar un fármaco llamado heparina estándar. ¿Qué hace la heparina estándar? Potencia la actividad de la antitrombina 3, por lo tanto va a afectar mucho más a la vía intrínseca. Si afecta a la vía intrínseca, ¿cuál sería la prueba que yo debería solicitar? ¿Qué prueba debería solicitar? El TTPA, el tiempo de tromoplastina parcial activado. ¿Cuánto es lo normal en un paciente? ¿Cuánto es lo normal del TTPA? ¿Cuánto era lo normal del TTPA? 6.
de 29 a 31 segundos. Coloquemos un intermedio, 30 segundos. ¿Qué pasa cuando el paciente está recibiendo heparina estándar? Nos dice que el valor puede subir en 1.5 a 2.5 veces. ¿Cuánto sería 1.5 de 30? Más o menos 45 segundos hasta 2.5 veces, 2 veces y medio. Más o menos hasta 75 segundos. Entonces, el hecho de que el paciente ya esté recibiendo heparina estándar puede aumentar el TTPA entre 45 hasta 75 segundos. Despierta a su compañera, por favor. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos observando que la heparina estándar le está modificando la vía intrínseca y estamos modificando el TTPA. Lamentablemente, cuando se utiliza de forma crónica, podría incrementar el riesgo de sangrado y la trombocitopenia. También tiene la capacidad de reducir el número de plaquetas. Pregunto, ¿cuánto es el número normal de plaquetas, jóvenes? De 150.000 hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, la terapia con heparina podría disminuir. Y aquí vemos, por ejemplo, a la antitrombina con la heparina que van a formar un complejo. ¿A quiénes van a inactivar? Factor 2, factor 9 activado, factor 10 activado, factor 11 y 12 activado. Todos ellos los secuestran. Qué mal. Pero también hay una variante que vendría a ser la heparina de bajo peso molecular. Esta heparina de bajo peso molecular también tiene la capacidad de potenciar a la antitrombina 3. Pero ¿cuál es la diferencia con la heparina estándar? Que esta solamente inactiva al factor 10 activado, solamente inactiva a este factor. Pregunto, ¿será más seguro o más peligroso? Si solamente inactiva a uno, de casi 5 factores de la coagulación solamente inactiva a uno, ¿será más seguro o más peligroso? Más seguro. Es mucho más seguro. Al tener una mejor actividad, mucho más selectiva, va a ser mucho más seguro. Pero ya no va a tener tanta actividad sobre el factor 2 activado. ¿Y recuerdan por qué era importante el factor 2 activado, jóvenes? Porque activaba la posibilidad. Porque es responsable de activar el fibrinógeno en fibrina y al mismo tiempo de seguir activando a otros factores de la coagulación. ¿Tendremos riesgo de hemorragia con este fármaco? No, el riesgo de hemorragia es mucho menor. Por eso hablamos de que es mucho más seguro. Y aquí ustedes pueden comparar, por ejemplo, el peso, ¿no? Más o menos 13.500 kilodalton. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, ¿cuánto es el peso? La tercera parte, ¿no? 4.500. Estructuralmente es mucho más pequeño. Veamos aquí, ¿qué pasa cuando esta heparina se une a la antitrombina? Tienen capacidad de inactivar al factor 2 y al factor 10. Pero en cambio, cuando es de bajo peso molecular, su capacidad de inactivar al factor 2 a la trombina es mucho menor, porque fácilmente se puede desprender. Entonces, ¿cuál de estos dos es mucho más peligroso? ¿Heparina estándar o heparina de bajo peso molecular? ¿Cuál es la más peligrosa? La estándar, ¿no? La estándar. ¿Y para qué se utiliza normalmente esta heparina estándar? Es muy eficaz, pero ¿para qué se utiliza? Para la hemodiálisis. Este paciente es un paciente ya de avanzada edad, más de 60 años, estima. Este paciente tiene insuficiencia renal. Sus riñones ya no pueden eliminar los metabolitos, productos de desecho. Por lo tanto, este aparato va a cumplir como si fuese su riñón. Pueden observar que la sangre va a tener un circuito, ¿no? Hay una manguerita que viene y va a ingresar a este equipo. Luego de ello va a pasar por un circuito y luego ¿qué pasa con la sangre? Regresa. La sangre purificada por este equipo va a regresar. Todo este proceso usualmente dura unos 45 minutos, una hora aproximadamente. Y si la sangre está recorriendo, está entrando en contacto con estas sustancias extrañas, jóvenes, ¿no creen que coagularía? Sí, ¿verdad? Entonces, para evitar la coagulación, ¿qué es lo que utilizan? Usualmente la heparina estándar. ¿Cuál sería la recomendación entonces para este paciente que recibe hemodiálisis? Lo primero es monitorizar el TTPA. Lo primero, pruebas de laboratorio. Y lo segundo es esperar por lo menos 24 horas después de la hemodiálisis para programar alguna cirugía, algún procedimiento invasivo. En ese tiempo de 24 horas voy a tener la certeza de que la heparina ya ha sido eliminada.
Por lo tanto, ya el riesgo de que me puedan producir hemorragias va a ser bajo, ¿no? Tenemos un bajo riesgo. Ok, entonces, adicionalmente, ya cuando la hemodiálisis se da de forma crónica, usualmente el plaquete también podría tener trombocitopenia, ¿no? Pero asociado a la heparina, a la administración de heparina. ¿Preguntas, dudas sobre la heparina, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo. Vamos con otro anticoagulante como es la warfarina. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina es un anticoagulante oral. Este anticoagulante oral inhibe el metabolismo de la vitamina K. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver vitamina K en dos formas. Vemos vitamina K en una forma de epóxido, que nos dice que es una forma inactiva, y vemos una vitamina K en su forma reducida, que es la forma activa. Pero para que se pueda transformar de esta forma inactiva a esta forma activa, ¿qué necesito? Una enzima, la vitamina K epóxido reductasa. Gracias a esta enzima, que es la vitamina K epóxido reductasa, yo tengo vitamina K funcional. ¿Funcional para qué? ¿Funcional para qué, jóvenes? Para que mi hígado pueda sintetizar factores de la coagulación. ¿Cuáles son los factores de la coagulación que dependen de esta vitamina K? Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Son factores que dependen de la vitamina K. Sin embargo, cuando mi paciente puede recibir esta terapia con la warfarina, lamentablemente esta warfarina inactiva esta enzima. Aquí está la warfarina. Al inactivar, la vitamina K se forma o va a mantenerse en esa forma inactiva, no funciona. ¿Podemos sintetizar entonces los factores de la coagulación? No, el paciente no tiene factor 2, 7, 9 y 10 y podría tener riesgo de sangrado, hemorragia. Entonces, ¿cuál es la prueba que nosotros solicitamos en un paciente con warfarina? INR, el INR. Este INR puede tener valores normales como en la mayoría de nosotros que no recibimos terapia anticoagulante. Pero cuando el paciente, así como en este caso, va a recibir terapia anticoagulante, ¿qué va a suceder con este INR? De lo que era normal, entre 0.9 hasta 1.2, en un paciente que recibe warfarina, ¿cuánto debería ser el INR? Debería ser desde 2 hasta 3.5. Y esto según recomendaciones americanas. ¿Por qué razón? Porque también podríamos tener recomendaciones europeas, donde podemos observar que cuánto es el valor mínimo. Por ejemplo, para un paciente con fibrilación auricular, ¿cuánto es lo mínimo? 2. Para un paciente que tiene tromboembolismo recurrente, 4. Entonces el rango, según la recomendación europea, nos dice que puede ser de 2 a 4. De 2 a 4 en una recomendación europea. Pero si regresamos a la recomendación americana, jóvenes, ¿cuánto sería el rango? El rango es entre 2 hasta 3.5 y nos vamos a quedar con esta recomendación. Eso es lo más conservador, porque si yo acepto valores por encima de 3.5, sí hay riesgo de sangrado, y lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Por ejemplo, pacientes que tienen trombosis venosa profunda, usual están entre 2 y 3. Pacientes con fibrilación auricular, usualmente van a tener un rango de 2 a 3. Pacientes con válvulas cardíacas, ¿cuánto será el INR en estos pacientes? Entre 2.5 hasta 3.5, pero aquí está el valor máximo. Sin embargo, con las recomendaciones europeas, los valores pueden llegar hasta 4, ¿no? Son un poquito más osados, pero nos vamos a quedar con la recomendación americana. Y aquí es donde está la explicación. Por ejemplo, si yo soy un paciente que tiene un INR entre 0.9 a 1.2, me encuentro en este rango normal. Aquí está el 0, más o menos el 0.9 debe estar por aquí y el 1.2 debe estar por aquí. ¿Cómo será mi riesgo de sangrado, el punto rojo? Riesgo de sangrado, ¿bajo o elevado? Bajo, bajísimo.
y yo estoy tranquilo, no tengo ningún problema. El problema surge cuando yo de repente soy una persona que tiene alguna condición sistémica. Jóvenes, tengo obesidad, tuve un infarto, soy un paciente diabético, tuve un accidente cerebrovascular, mal retorno venoso. ¿Qué va a suceder en ese caso con este INR? Estamos provocando eventos tromboembólicos, alto riesgo de trombosis. Por lo tanto, el INR no se puede mantener dentro de este rango normal, tengo que incrementarlo. Al incrementar el INR dentro de este rango, que sería de 2 a 3.5, ¿qué sucede con mis eventos trombóticos? ¿Qué sucede con los eventos trombóticos, jóvenes? Se reducen, perdí el riesgo de producir trombosis. Pero por el contrario, ¿qué está sucediendo con mi riesgo de sangrado? Está aumentando. Entonces, mientras yo me encuentre dentro de este rango de 2 hasta 3.5, voy a tener riesgo de sangrado, sí, pero todavía controlable. Mi riesgo tromboembólico también se reduce. Sin embargo, ¿qué pasaría si tengo más de 3.5? El riesgo de sangrado aumenta, que vendría a ser el riesgo, pero el beneficio también puede seguir disminuyendo. Aunque aquí yo tengo que valorar esta posibilidad. Aquí mi paciente puede tener hemorragias. Entonces, jóvenes, ¿cuánto debería ser el INR en un paciente anticoagulado con warfarina? 2 puntos. De 2 hasta 3.5, ¿no? De 2 hasta 3.5. Valores terapéuticos. Entonces, esa es una pregunta también muy recurrente que les hacemos. ¿Cuánto es el valor del INR en un paciente con warfarina? De 2 a 3.5. ¿Cuánto es el valor del INR en un paciente sano, saludable? 0.9 a 1.2. Fíjense que no tienen unidades. Son solamente razones, una fracción. Y usualmente el INR lo podemos solicitar a un laboratorio o también lo podríamos realizar nosotros con un equipo como el que vemos aquí en imagen. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el INR va a variar en periodos bastante cortos. Si el día de hoy me toman el INR, jóvenes, y de repente yo tengo un valor de 1.1, este valor no va a ser el mismo dentro de 48 horas. Dentro de 48 horas este valor de repente ya aumentó a 1.3 o de repente se redujo a 0.8. Es muy fluctuante. Entonces, si yo quiero tener un valor real, ¿cuánto tiempo antes de realizar mi intervención debería solicitarlo? Usualmente un día antes, idealmente, o como máximo 2 días. Doctor, tengo mi prueba de la semana pasada y tenía 1.1. ¿Le creo? No, y es una prueba que no tiene validez. Tiene que ser una prueba realmente reciente, una prueba que sea de las últimas 24 o 48 horas, ¿sí? Eso es algo muy importante para el INR. Lamentablemente se modifica fácilmente en periodos muy cortos. Pregunto, jóvenes, ¿será necesario suspender la terapia anticoagulante? No. ¿Por qué no? Si hemos dicho de que el riesgo de sangrado va a ser mucho mayor cuando el INR también aumenta. ¿Qué pasaría si yo reduzco la terapia anticoagulante? Va a disminuir el INR, menor riesgo de sangrado, pero ¿qué va a aumentar? Nuevamente regresa el riesgo de trombosis. ¿Sí? Puede aumentar el riesgo de trombosis. Por lo tanto, no debería suspender. Fíjense esta referencia. ¿De qué año es esta referencia, jóvenes? ¿De qué año es el artículo? 1999. ¿Cuántos años han pasado? 25 años. 25 años que nos recomiendan no modificar la terapia anticoagulante. Veamos el objetivo. El objetivo de este estudio fue evaluar el sangrado postoperatorio en pacientes que recibían terapia anticoagulante y que requerían un tratamiento como podría ser un exodoncia. Lo más importante es sin interrumpir la terapia anticoagulante. Entonces, ¿qué desarrollaron en este caso? 150 pacientes fueron divididos en 3 grupos. Al primer grupo le administraron esponjas de gelatina y suturas. Al segundo grupo también esponjas de gelatina, suturas y también enjuagatorios con ácido tranexámico. Al tercer grupo, mallas de fibrina, esponjas de gelatina y suturas. ¿Cuáles fueron los resultados? De 150 pacientes, 13 pacientes presentaron sangrado postoperatorio.
Es bastante esta cantidad, 13 de 150 es mucho, jóvenes. Realmente es una pequeña cantidad. 3 fueron del grupo 1, 6 del grupo 2 y 4 del grupo 3. Y todos estos pacientes que presentaron sangrado fueron tratados de manera adecuada. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que siempre deberíamos realizar? ¿Qué es lo que se repite? ¿Esponja de gelatina? No, lo más importante es la sutura. Obligatoriamente, así realicen una mínima incisión, suturen. Ya más adelante, cuando lleve el paciente, de repente algunos de sus docentes le dicen: si el paciente es sano, no es necesario suturar, simplemente afrontas los bordes y va a cicatrizar por sí solo. Y es correcto, siempre y cuando el paciente esté sano. Pero si el paciente está anticoagulado, ¿puedo tomar esa licencia? No, tengo que suturar obligatoriamente para evitarme complicaciones. Y como pueden ver aquí, se puede realizar extracciones, puede ser realizado sin interrupción en pacientes que reciben terapia anticoagulante. Más de 25 años con esta recomendación, jóvenes. Así que yo esperaría que cuando ustedes atiendan este grupo de pacientes, no piensen en suspenderla, mantener la terapia anticoagulante, pero lo más importante es que esté controlado, que esté dentro de estos rangos. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, para la warfarina nos dicen de que el INR debería ser menor a 3.5 para poder realizar una intervención quirúrgica, ¿no? Es lo más importante. Igualmente, aquí tenemos artículos del año 2012, que ya tiene bastante tiempo, bastante edad. Nos indican que los pacientes que tienen INR menor a 3.5 pueden ser sometidos a un procedimiento como la exodosia simple. ¿Va a haber sangrado? Sí, pero este sangrado puede ser fácilmente controlado con medidas hemostáticas locales. Preferiblemente realizar cirugías lo menos traumáticas posibles, ¿sí? Programar las cirugías, utilizar suturas y también hemostáticos locales, ¿sí? Utilizar hemostáticos locales. Y en este caso no se requiere reducir la dosis, no se requiere interrumpir la terapia anticoagulante, siempre y cuando el INR sea menor a 3.5, menor o igual a 3.5. Si por el contrario todavía alguien tiene dudas y dice: doctor, ¿y qué pasaría si yo decido interrumpir la terapia? Podría formar parte de esta población. Nos indican que de 197 pacientes, muchos de estos presentaron nuevamente accidente cerebrovascular. 14 pacientes desarrollaron accidente cerebrovascular de nuevo. ¿Y por qué fue ocasionado estos 14 pacientes con nuevo ACV? Porque se les suspendió la terapia anticoagulante con warfarina. Y ojo, de los 14 pacientes, 11 presentaron secuelas permanentes. Es mucho más peligroso suspender que simplemente mantener la terapia en estos pacientes. Aquí tenemos otro estudio un poco más grande, ¿no? De casi 2.200 pacientes con accidente cerebrovascular. Igualmente se presentó 114 nuevos casos, pero estos posteriores a la suspensión de la terapia antitrombótica, ¿no? Y no necesariamente porque algo va a ser inmediato, sino inclusive dentro de los próximos 60 días después de la suspensión. Entonces, jóvenes, por favor, no suspendan la terapia anticoagulante, es mucho más peligroso. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Queda claro? ¿Y qué pasaría si de repente ustedes van a realizar cirugías mucho más agresivas, cirugías mucho más, digamos, invasivas? Cirugías mayores, por ejemplo. Ya no una exodoncia simple que dura 20 minutos, 15 minutos, sino de repente levantamiento del piso de seno maxilar, de repente van a colocar múltiples implantes, de repente van a realizarnos un injerto óseo o van a tomar una muestra de injerto, qué sé yo, cirugías grandes. ¿Cuál sería la recomendación? Heparina de bajo peso molecular. Reemplazar, ¿sí? Reemplazar. En el segundo grupo tuvimos un artículo de terapia puente. Eso es lo que estamos viendo en esta referencia. Se descontinúa la terapia con warfarina, el paciente deja de recibir warfarina días antes de la cirugía y también días antes se le va a administrar heparina de bajo peso molecular. ¿Se acuerdan qué diferencia tenía con la heparina estándar? Que la heparina de bajo peso molecular era mucho más segura, menos efectos adversos, menor riesgo de hemorragia, pero sigue protegiéndole al paciente. ¿Se entiende? Entonces, esto podríamos
realizarlo conjuntamente con el médico tratante, ¿no? Interconsulta con el cardiólogo. Médico tratante, doctor, vamos a realizar una cirugía con un sangrado moderado severo. Sugerimos que realice terapia puente, que evalúe la suspensión de warfarina y lo reemplace por otro anticoagulante más seguro. Esa sería mi interconsulta. Entonces aquí tienen algunos procedimientos, ¿no? Como antrotomía por sinusitis odontogénica. Un procedimiento muy agresivo. De repente extirpación de un adenoma pleomórfico, donde hay gran vascularidad. Obviamente, si en un paciente sano sangra, en un paciente anticoagulado va a haber mayor riesgo de sangrado. Entonces, hay que tener bastante precaución con eso. ¿Qué otras consideraciones más deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, debemos tener mucha precaución con los AINES. ¿Recuerdan qué les comentaba de los AINES, jóvenes? Los AINES inactivaban a una enzima llamada ciclooxigenasa 1, el cual producía tromboxano A2, es decir, promovía la agregación plaquetaria. Entonces, uno de los AINES que habíamos estudiado hasta el momento era la aspirina o ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Aspirina o ácido acetilsalicílico. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un AINE, este AINE puede inactivar también a la COX-1. ¿Cuáles son los AINES que tienen mayor afinidad por esta ciclooxigenasa 1? Naproxeno, ketorolaco. Podríamos agregar aquí también al ketoprofeno. ¿Sí? Naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno. Porque los AINES también tienen actividad sobre otra enzima llamada ciclooxigenasa del tipo 2, que tiene que ver más con los efectos antiinflamatorios. ¿Quiénes son esos AINES? Por ejemplo, diclofenaco, por ejemplo, meloxicam. Entonces, ¿cuáles son los AINES que pueden aumentar el riesgo de sangrado, jóvenes? ¿Diclofenaco, meloxicam? No, más bien naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno. ¿Cuáles podría utilizar con mayor seguridad de los AINES? Diclofenaco, meloxicam o incluso el paracetamol, que según las primeras revisiones dijimos que el paracetamol no es un AINE, ¿no? El paracetamol no es un AINE. Después recuerden que hay algunos antibióticos que tienen actividad inhibidora enzimática. ¿Se acuerdan? Metronidazol. Y en el seminario también se les comentaba algunos antimicóticos. Ketoconazol, fluconazol. O algunos antibióticos como por ejemplo la eritromicina, la claritromicina. O algunas tetraciclinas que veremos más adelante. Pueden aumentar el efecto ¿de quién? De la warfarina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por esa razón hay que tener bastante precaución con el postoperatorio. No todos los fármacos se pueden utilizar como si fuese un paciente sano. Jóvenes, ¿y qué pasaría si mi paciente está consumiendo nuevos anticoagulantes orales? Rivaroxaban, dabigatran, por ejemplo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Son más seguros o más peligrosos que la warfarina? Más seguros. ¿Más seguros o más peligrosos? Son mucho más seguros, porque recuerden, Rivaroxaban, ¿a quién inactivaba? Factor 10 activado. Factor 10 activado. Está inactivando a uno solo. El dabigatran, factor 2 activado. Entonces las recomendaciones son muy similares y lo hemos visto también en los seminarios. No es necesario suspender la terapia anticoagulante ni tampoco interrumpirla. No se suspende, no se modifica la terapia. Igualmente, ¿desde qué año tenemos esta recomendación? Más de 10 años. Más de 10 años en los que nos dicen que estos son bastante seguros y tampoco necesito modificar la terapia. Pero, ¿cuántos procedimientos podría realizar en este paciente? Por ejemplo, según esta revisión nos dicen que yo podría realizar hasta 3 cirugías en un solo cuadrante. Tengo 3 remanentes, 3 exodoncias simples en un mismo cuadrante. Adelante, realízalos. Es seguro. Puedes colocar incluso hasta 3 implantes. Puedes, por ejemplo, realizar el raspaje y alisado radicular, tratamiento periodontal o incluso hasta resección apical, que es un procedimiento con mayor riesgo de sangrado. Alveoloplastías nos indica esta referencia que siempre que esté controlado
yo puedo realizar este tipo de intervenciones por cuadrantes, ¿sí? Por cuadrantes. ¿Preguntas sobre los anticoagulantes, jóvenes? ¿Todo claro? Vamos a ver el otro grupo de los antiagregantes también de manera similar. Por ejemplo, uno de los que más se utiliza es justamente la aspirina o ácido acetilsalicílico. ¿Qué nos indican para procedimientos de cirugía oral menor? Exodoncias simples, por ejemplo. ¿Necesitamos suspender la terapia antiagregante? No, no es necesario. Siempre que el paciente esté recibiendo dosis bajas de aspirina, no es necesario suspender la terapia antiagregante. Si de repente vamos a realizar una cirugía un poquito más avanzada, más agresiva, incluso con osteotomía, ¿qué nos siguen recomendando? Que tampoco es necesario suspender la aspirina. Lo que sí debo tomar en cuenta son medidas hemostáticas locales. Lo que sí debería tomar en cuenta es sutura, esponjas de gelatina, mallas de fibrina, ¿sí? Todas esas medidas que hemos comentado, incluso aún con osteotomías. Jóvenes, y si el paciente está recibiendo terapia dual, una aspirina, ¿sí? Un antiagregante, más otro antiagregante como el clopidogrel, o aspirina más ticlopidina, ¿suspendemos la terapia? No, mantenemos la terapia, pero sí hay que utilizar medidas hemostáticas locales. Así sea terapia simple o terapia dual, mantenemos la terapia, ¿sí? Mantenemos la terapia. ¿Sí? Entonces, de antiagregantes es lo único que deberíamos revisar en este caso. Mecanismo de acción ya lo hemos visto también en los seminarios, ¿no? ¿Qué hacía la aspirina, jóvenes? Inhibir a la ciclooxigenasa 1 en las plaquetas. ¿Qué hacía, por ejemplo, ciclopidina, clopidogrel? Por ejemplo, inhibían los receptores de ADP, ¿no? Inhibían a los receptores de ADP. Y finalmente, jóvenes, aquí tenemos al último grupo que serían los fármacos procoagulantes. ¿Qué significa procoagulante? ¿Qué es ser un fármaco procoagulante? Promueve la ¿Qué promueve? coagulación. La hemostasia, o que puede promover la coagulación. Por ejemplo, uno de los que más vamos a utilizar es la vitamina K. Hay varias formas de vitamina K, pero una de las más importantes es la vitamina K1, llamada también fitomenadiona, vitamina K1 o fitomenadiona. ¿Sí? Vitamina K1 o fitomenadiona. ¿Y para qué servía la vitamina K, jóvenes? Para que vaya al hígado como un cofactor y me permita sintetizar factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10 a nivel del hígado. Aunque también hemos visto el día de hoy que podría promover su efecto de manera local, aunque es mucho menor, ¿no? El mejor resultado que vamos a tener con la vitamina K es cuando se administra de forma sistémica. Y esta se puede reservar, por ejemplo, por vía intravenosa, solamente para emergencias, pero sí se podría utilizar de repente por las otras vías, como podría ser la vía oral, la vía intramuscular, incluso subcutánea, ¿sí? Porque tenemos esta presentación, ¿no? Incluso la ampollita, la ampolla se podría utilizar por vía, rompemos el envase y el paciente puede deglutir esta vitamina K. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos vitamina K, jóvenes? ¿Cuál era la principal fuente? Vegetales. Dieta, alimentos, tallos verdes y también bacterias intestinales, ¿no? Entonces por vía oral también se va a absorber. O por vía intramuscular en adultos, 10 miligramos. Para niños, ¿cuánto sería la cantidad? 5 miligramos, mitad de la dosis. ¿Para qué? Para prevenir y tratar hemorragias. Hay otro anticoagulante que también vamos a utilizar, que vendría a ser el ácido tranexámico, ¿sí? El ácido tranexámico. En este caso, el ácido tranexámico va a actuar en el último nivel de la hemostasia. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el último nivel de la hemostasia? Fibrinólisis. La fibrinolisis, ¿no? La fibrinolisis. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en este caso que el plasminógeno se transforma en plasmina y una vez que tiene plasmina, que ya la plasmina está en su forma activa, puede degradar las mallas de fibrina. Jóvenes, si les digo que existe un fármaco que impide esta conversión, que no permite la conversión de plasminógeno en plasmina, ¿qué pasaría con esta malla de fibrina? No se reabsorbe, puede permanecer más tiempo. ¿Para qué? Para que cicatrice de una mejor manera. Entonces, ese es el objetivo del ácido tranexámico. El ácido tranexámico, aquí podríamos ver su mecanismo de acción.
Por ejemplo, aquí nosotros vemos al ácido tranexámico, que lo que va a hacer es impedir la activación del plasminógeno, impide la activación del plasminógeno. Por lo tanto, podría ser muy eficaz para prolongar la vida de la fibrina. Y aquí pueden observar, ¿ustedes recuerdan que han visto categorías del FDA, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué nos indica la categoría B en el embarazo? ¿Se acuerdan? A, B, C, D, X, según la letra. Plan A, ¿será seguro o será peligroso? Seguro. Plan B, todavía es seguro. C, ya no es tan seguro, hay cierto riesgo. Categoría D, ¿qué significa? Que ya es peligroso, es teratogénico. O categoría X, perdón, que vendría a ser el teratogénico, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podríamos ver que el ácido tranexámico, ¿qué cosa es? Es seguro durante la gestación. Podemos ver de qué es categoría B, ¿sí? Entonces se podría utilizar incluso durante la gestación. Aquí podríamos ver que el plasminógeno se transforma en plasmina, pero gracias al ácido tranexámico no va a permitir la conversión, no vamos a tener plasmina. Si el ácido tranexámico impide este proceso de conversión. Entonces las mallas de fibrina permanecen mucho más tiempo en los tejidos, cumpliendo con la función que es evitar la pérdida de sangre y promover la cicatrización. Aquí tenemos esquemas tanto para la prevención como el tratamiento de las hemorragias. Por ejemplo, para prevención y tratamiento de manera prequirúrgica se podría utilizar 25 miligramos por kilo al día cada 8 horas, un día antes de la cirugía. Y después de la cirugía se podría continuar con 10 miligramos por kilo por vía intravenosa. Si es para tratar hemorragias, se puede seguir con la misma dosis, 25 miligramos por kilo al día, 3 veces al día, dividido en 3 tomas, y se administra durante 7 a 10 días. ¿Sí? Entonces podríamos utilizar la vía oral o de repente la vía intravenosa. Pero es mucho más práctico la vía oral, va a tener muy buen efecto. La otra posibilidad, utilizar el ácido tranexámico en forma de colutorios. Por ejemplo, este ácido tranexámico, ¿en qué concentración viene? ¿Cuál es la concentración que tiene este ácido tranexámico? 250 miligramos y es la presentación oral, pero la que viene en ampollitas es la de 10%. Entonces, ¿qué nos indica esta referencia? Que podríamos diluirlo al 5%. Podríamos utilizar de esa solución 10 mililitros y le indicamos al paciente en forma de enjuague, 6 horas después de la cirugía. Es decir, son las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me realizaron la exodoncia, realizaron la sutura, me voy a mi casa y 6 horas después voy a preparar y me voy a enjuagar. 10 mililitros de esta solución al 5% durante 2 minutos 3 veces al día indican de que puede reducir el riesgo de sangrado. Aquí en este artículo compararon tratamientos, ¿sí?, de 2 días y 5 días. Y en ambos casos, ¿sí?, nos indican de que los esquemas son igual de eficaces. No es necesario extenderme, ¿no? Bastaría con 2 días para alcanzar ese efecto del ácido tranexámico. ¿Tendrá efectos adversos, jóvenes, si lo utilizo como un enjuagatorio? No, es bastante seguro. La otra posibilidad, después de la cirugía, normalmente se coloca una gasa, ¿verdad? Una compresa. Entonces, en esa compresa se embebe el ácido tranexámico y se le da al paciente para que muerda. Igualmente, el ácido tranexámico va a impedir que las mallas de fibrina sean degradadas. Y finalmente, jóvenes, el último fármaco para aquellos que se han quedado dormidos. Despierten a su compañera, por favor. ¿Está escuchando? ¿Sí? Estoy escuchando. Sí. A ver qué dijo. Ok, y finalmente tenemos el último fármaco que vendría a ser el etamcilato. ¿Qué hace el etamcilato? El etamcilato es un fármaco que mejora la hemostasia primaria. Es un fármaco que tiene la capacidad de promover la adhesión plaquetaria. La primera fase de la hemostasia primaria promueve la adhesión plaquetaria. Este etamcilato también tiene la capacidad de estabilizar la membrana plaquetaria. ¿Por qué razón? Porque todo este proceso de coagulación, ¿dónde se está dando, jóvenes? ¿Se han preguntado cuál es la superficie donde se está dando la hemostasia, la coagulación? En el vaso. ¿Dónde se está produciendo? ¿Dónde se está produciendo la conversión del fibrinógeno en fibrina? ¿El tejido?
¿Dónde se está produciendo? ¿En el tejido? No, en el vaso. Fíjense, ¿dónde está el fibrinógeno que se va a transformar en fibrina? En la sangre. ¿Sobre qué superficie se está convirtiendo este fibrinógeno? Sobre la membrana de las plaquetas. ¿Sí? En la pared celular de esas plaquetitas, ahí el fibrinógeno se está transformando en fibrina. ¿Recuerdan la primera imagen que les mostraba? ¿Sí? ¿Recuerdan la primera imagen? Aquí nosotros vemos la imagen. ¿Dónde se está produciendo esta fibrina? Sobre la superficie de las plaquetas. Sobre la superficie, como si la estuviesen envolviendo. Aprovechan la estructura de las plaquetas, ¿sí? La estructura, el armazón, y sobre esas van a formar las redes de fibrina. ¿Sí? Van a formar esas mallas de fibrina, atrapando consigo a las plaquetas. Entonces el ácido, en este caso el etapsilato, podría estabilizar esa membrana plaquetaria. Y también podría aumentar el número de plaquetas activas. También puede participar en la activación plaquetaria. Entonces el etapsilato mejora la hemostasia primaria. Hay estas presentaciones. Ampollas de 250 miligramos en 2 mililitros y cápsulas de 500 miligramos. Las ampollitas cada 8 o 12 horas por intramuscular o intravenosa, 250 miligramos, o las cápsulas de 500 miligramos 3 veces al día, ¿no? Van a mejorar la hemostasia primaria. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Qué tan importante es este tema? Nos preguntamos algunas cosas, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer con esta información? ¿Sería importante hacer una revisión sobre este grupo de fármacos? Sí, porque muchos de ellos nos van a ayudar a tratar complicaciones como hemorragias, los procoagulantes. Y en el caso de los anticoagulantes y antiagregantes, ¿por qué podrían ser importantes? ¿Qué relación le puedo dar a este grupo de fármacos? Yo no los voy a prescribir, pero los pacientes vienen con esa medicación y yo debo tratar ese grupo de pacientes. Así que necesito conocer su terapia habitual. Recomendaciones, como siempre, jóvenes, elaboren resúmenes y estudios. Bueno, muy tarde. Bueno, terminamos. Muy tarde. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Todo claro? Ahí. Listo, podemos retirarnos entonces.